En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Esas son las palabras del apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios que acabamos de leer. Parece que fuese un eco de las palabras del Señor que leímos en la 60ª. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. A lo cual el apóstol, recordemos, respondió: muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. En eso, queridos hermanos, consiste la santidad. No consiste en ser un superhombre. Es primeramente algo ontológico. Es tener la gracia en la esencia de nuestra alma. Y una vez que ella se encuentra en la esencia de nuestra alma, la semilla producirá flores y frutos, que son nuestras acciones y nuestras obras meritorias delante de los ojos de Dios. Y aceptar humildemente las propias debilidades y abandonarse enteramente al corazón del Señor. Evidentemente, con nuestra cooperación. Nos lo dice el Papa San León Magno: seamos colaboradores de la gracia de Dios que actúa en nosotros. Cooperatores gratia Dei, operantis in nobis. San Pablo nos dice: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Efectivamente, empezamos hace unos días con la imposición de las cenizas, el tiempo de Cuaresma. Hoy es el primer domingo de este tiempo tan señalado, el tiempo propicio para colaborar a la acción de la gracia transformante en nosotros. La Santa Madre Iglesia siempre nos ha enseñado que es tiempo de ayuno, tiempo de penitencia, tiempo de obras de caridad. En definitiva, podemos resumir: tiempo de mortificación. Pero si la gracia basta, como nos dice San Pablo, ¿por qué hemos de realizar tal mortificación? Hemos, queridos hermanos, de buscar siempre las causas de las cosas, pues en ella se encuentra la verdadera sabiduría. Y toda la teología paulina, toda la teología del apóstol San Pablo nos da en efecto 4 razones por las cuales hemos de realizar mortificación, especialmente en este tiempo de Cuaresma. En primer lugar, en razón del pecado original. El primer hombre, por su pecado, como lo dice el Concilio de Trento, perdió para sí y para nosotros la santidad y la justicia original, y nos transmitió a todos nosotros una naturaleza caída, privada de la gracia y herida. Sin caer, cuidado, en las exageraciones de los jansenistas, es preciso reconocer con Santo Tomás de Aquino que venimos al mundo con la voluntad alejada de Dios, inclinada al mal, débil para el bien, con una razón que fácilmente cae en el error, y la sensibilidad violentamente inclinada al placer desordenado y a la cólera. El sacramento del bautismo nos sanó, indudablemente, de ese pecado original, aplicándonos los méritos del Salvador y dándonos la gracia santificante, dándonos las virtudes infusas. Así, por la virtud de la fe, nuestra razón fue sobrenaturalmente esclarecida, y por las virtudes de la esperanza y de la caridad, nuestra voluntad se volvió hacia Dios. No obstante, aún continúa en los bautizados en estado de gracia
la debilidad original y las heridas que se encuentran en vías de cicatrización, que a veces hacen sufrir y que nos han sido conservadas, nos dice Santo Tomás de Aquino, como ocasión de lucha y como ocasión de merecimientos. La mortificación nos es pues necesaria contra las consecuencias de ese pecado original que continúa existiendo aún en los bautizados como ocasión de lucha y hasta de lucha indispensable para no caer en los pecados actuales y personales. No tenemos evidentemente por qué arrepentirnos del pecado original que no fue voluntario, sino en el primer hombre, pero debemos esforzarnos por hacer desaparecer las pecaminosas consecuencias de ese pecado, del pecado original, en particular de aquella consecuencia que se llama concupiscencia, que inclina a los demás pecados. Si lo hacemos así, las heridas de que antes nos hemos podido haber señalado se van cicatrizando más y más con el aumento de la gracia que sana, pero que a la vez nos levanta a una vida nueva. Gratia sanans et elevans. Muy lejos de destruir la naturaleza por la práctica de la mortificación, la gracia la restaura, la sana y la vuelve más dócil en las manos de Dios. En segundo lugar, en razón de nuestros propios pecados, los pecados actuales, ya no el pecado original, sino hemos de hacer mortificación en razón de los propios nuestros. Hemos de mortificarnos para expiar los pecados pasados ya perdonados y evitarlos en lo futuro. La virtud de la penitencia, en efecto, no solo tiene por fin detestar el pecado, que es ofensa de Dios, sino también la reparación. Y para esto no basta dejar de pecar, es también necesaria la satisfacción ofrecida a la justicia divina, ya que todo pecado merece una pena o castigo, de la misma manera que cualquier acto inspirado por la caridad es acreedor de recompensa. Por este motivo, cuando se nos da la absolución sacramental que borra el pecado, se nos impone a la vez la penitencia o satisfacción para que así obtengamos la remisión de la pena temporal que aún nos quedaría por pagar. Esta satisfacción es parte del sacramento de la penitencia, por el cual se nos aplican los méritos del Salvador y contribuye así a devolvernos la gracia o incluso a aumentárnosla. Así queda saldada en parte al menos la deuda contraída por el pecador con la divina justicia. Para conseguir tal efecto, debe ese pecador aceptar con resignación las penalidades de la vida. Y si esta paciencia y resignación no son suficientes para purificarlo del todo, deberá pasar por el purgatorio, pues nadie entra en el cielo sin antes haberse purgado totalmente. En tercer lugar, hemos de realizar penitencia en razón de la infinita alteza de nuestro fin sobrenatural, es decir, nuestra propia santificación. Por el hecho de haber sido llamados a un fin sobrenatural de infinita grandeza, que es el mismo Dios en su vida íntima, no basta que vivamos según la recta razón, como viven los paganos. Nos es preciso, además, obrar siempre, no solo como seres racionales, sino también como hijos de Dios, subordinando la razón a la fe, de tal modo que la caridad sobrenatural inspire todos nuestros actos. Esto nos obliga
al deshacimiento de todo aquello que sea mero interés terreno, de todo lo que no sea medio para llegar a Dios y llevarle otras almas. En esta doctrina de San Pablo, en virtud de este principio, si por el bautismo habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Deleitaos en las cosas del cielo, no en las de la tierra. De forma, queridos hermanos, que aunque uno no se obligue a la práctica efectiva de los consejos evangélicos, es decir, de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, como lo hacen los religiosos, deben, no obstante, todos tener el espíritu de esos consejos, es decir, un espíritu de deshacimiento de las cosas del mundo. El tiempo, nos dice San Pablo, es corto, y así lo que importa es que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, y los que lloran como si no llorasen, y los que se huelgan como si no se holgasen, y los que hacen compras como si nada poseyesen. Hay que evitar, queridos hermanos, instalarse en este mundo. Si se pretende llegar a Dios y se desea aprovechar el tiempo para ir a la eternidad. La infinita alteza de nuestro fin sobrenatural pide, exige una abnegación en las cosas humanas, por legítimas que ellas sean, es decir, mortificación. Y finalmente, la última razón por la cual es necesaria la mortificación es la necesidad de la imitación de Cristo, de la imitación de nuestro Señor, pero la imitación de nuestro Señor crucificado. Él mismo nos dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, lleve su cruz todos los días. Y San Pablo a los Romanos dice: y siendo hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, con tal, no obstante, que padezcamos con Él, a fin de que seamos con Él glorificados. No habrá glorificación sin haber previamente padecido con Cristo. Los apóstoles y los santos verdaderamente llevaron sus cruces y fueron así formados a la imagen de Jesús crucificado para continuar la obra de la redención con el mismo medio que empleara el Redentor, es decir, la cruz. Este espíritu de desprendimiento a imitación de nuestro Redentor debemos llevarlo siempre, es decir, la mortificación. Así pues, queridos hermanos, tales son las razones que abogan por la necesidad de la mortificación o abnegación. Las consecuencias del pecado original, las consecuencias de nuestros propios pecados personales, la infinita elevación de nuestro fin sobrenatural y la necesidad de imitar a Jesús crucificado. Estos son justamente los 4 motivos olvidados por el naturalismo práctico que sigue y sigue brotando y que incluso llegó a ser después usado por el americanismo y el modernismo. Estos 4 motivos de mortificación pueden reducirse finalmente a 2: aborrecimiento del pecado y amor de Dios. Así pues, entendida la mortificación, lejos de destruir la naturaleza, la hace libre, la restaura y la sana. Nos hace además comprender el profundo sentido de la máxima: servir a Dios es reinar. Es decir, reinar sobre nuestras pasiones, reinar sobre el espíritu del mundo, reinar sobre sus falsas máximas y ejemplos, reinar sobre el demonio. Es reinar con Dios,
participando más y más de su vida íntima. Así pues, queridos hermanos, escuchemos a San Pablo cuando nos dice: no echemos en saco roto la gracia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.